empresa inventó los patines para bailarinas, por lo que decidió contratar a algunos comerciales para venderlos. El señor Blue fue contratado para el puesto y el primer mes consiguió vender 570 euros en patines. El resto de comerciales también hizo su trabajo, algunos tuvieron más éxito que otros. Con estos resultados, la empresa quiso saber cuánto ganaba en general por cada vendedor. Así que sumó lo que habían ganado entre todos y lo dividió entre el número de vendedores. Dicho de otra forma, calculó el promedio o media aritmética de lo que vendían sus comerciales. Si no recuerdas qué es el promedio o cómo se calcula, repasa el vídeo titulado Media aritmética, promedio, de este mismo tema. El señor Blue está interesado en saber si es de los mejores vendedores de la empresa o no. Así que se fija en estos datos y ve que cada comercial vende de media 620 euros. Y él solo, claro, él solo vende 570 euros. Como ha vendido menos que la media, piensa que es de los peores vendedores. Pero, ¿es eso cierto? Para comprobarlo, ordenemos a los vendedores del que más vende al que menos. Ahora la situación no parece tan mala. El señor Blue es el cuarto mejor vendedor de un total de 9. Es decir, si dividimos a los vendedores ordenados en dos grupos iguales, vemos que en realidad el señor Blue pertenece a la mitad de los mejores vendedores. Por cierto, al valor que hace de frontera entre la mitad de datos con valores más elevados y la mitad de datos con valores más pequeños se le llama mediana. El señor Blue se había confundido antes porque se había comparado con la media aritmética, y la media no divide necesariamente en dos grupos iguales, sino que aproximadamente nos indica que los primeros vendedores aportan tantas ganancias a la empresa como todos los demás juntos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿al final el señor Blue es un buen o un mal vendedor? Lo más importante que tenemos que entender de la estadística es que no nos da conclusiones, nos da información. Nosotros somos los responsables de qué hacer con esa información. Y por eso en la vida real la gente que utiliza estadísticas puede decir cosas muy distintas basadas en los mismos datos. Lo que nos da la estadística son herramientas. La herramienta de la mediana nos dice aquí que, objetivamente, el señor Blue está entre la mitad de comerciales que más vende. Y la herramienta de la media nos dice, objetivamente, que el señor Blue no es del grupo de los comerciales que más dinero aporta a la empresa. Pero a partir de aquí, decidir si el señor Blue es un buen vendedor o un mal vendedor es algo subjetivo y cada jefe podría llegar a una conclusión distinta. ¿Tú qué opinas? ¿Visto esto significa que la media aritmética siempre será mayor que la mediana? Pues no siempre. Por ejemplo, si en otra empresa tuviésemos estos resultados, la mediana seguiría siendo el valor que divide los datos ordenados en dos partes iguales. Pero si hacemos la media, vemos que aquí resulta que queda por debajo de la mediana. Y en esta otra empresa, tanto la mediana como la media aritmética coinciden. Por tanto, la media puede ser mayor, menor o igual que la mediana. Dependerá de cada caso. Entonces, sea cuales sean los datos, ¿la mediana siempre se calcula de la misma forma? Sí. Una vez tenemos los datos, que pueden ser cantidades de dinero, notas de exámenes, pingüinos socorristas o cualquier otra cosa, tenemos que ordenarlos según su valor. Puede ser de mayor a menor, como en este ejemplo, o de menor a mayor, no importa. Pero se tiene que ordenar porque si no, no podremos separar bien los valores más grandes de los más pequeños. Ahora solo queda escoger el valor que queda justo en el centro, es decir, el que tiene tantos valores antes como después. Y ya lo tenemos. Este valor central es la mediana, que podemos abreviar con las letras ME, para que sea más cortito. La mediana de este grupo, pues, será 9. Es muy sencillo. Especialmente porque hay un número impar de datos, por lo que siempre queda un solo valor en el centro. ¿Pero qué ocurre cuando hay una cantidad par de datos? Pues es casi lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, 8 datos, un número par de datos, también hay que ordenarlos, igual que antes. La diferencia es que cuando miramos el valor que queda en el centro no encontramos uno, sino dos valores. En este caso, el 9 y el 8. Cuando ocurre esto, lo que hacemos es buscar un número entre el 9 y el 8 para que divida los datos en dos grupos iguales, que es lo que tiene que hacer la mediana. La forma más equitativa de encontrar un número entre el 9 y el 8 es calcular su media. Si la realizamos nos da 8,5, es decir, que el 8,5 es el valor que hace de frontera entre las dos mitades con igual número de datos en este conjunto de datos. Por tanto, la mediana aquí será 8,5. Resumiendo, la mediana, abreviada como ME,
es el número que queda en el centro cuando ordenamos un grupo de datos según su valor. Este número traza la frontera que separa el conjunto en dos grupos con la misma cantidad de datos, los valores más altos a un lado y los más bajos al otro. Para calcular la mediana, primero ordenamos los valores de mayor a menor o viceversa, no importa. Si la cantidad de valores en el conjunto de datos es impar, la mediana es simplemente el valor que queda en el centro. Si la cantidad de valores en el conjunto de datos es par, la mediana será el resultado de la media aritmética de los dos valores que queden en el centro.